Les damos la bienvenida a los que se suman a esta parte del programa. Avanzamos con más información. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados pidió protección internacional para los venezolanos que huyeron de la crisis en su país. ACNUR dijo que la mayoría de los 3.7 millones de migrantes venezolanos deben estar amparados por la protección internacional prevista para los refugiados. Desde Ginebra, la organización llamó a los demás estados a permitirle a esta población acceder a sus territorios y recibir una atención adecuada. Según ACNUR, a finales de 2018, unos 460.000 venezolanos habían solicitado asilo formalmente, la mayoría en países vecinos de América del Sur. El representante del gobierno de Juan Guaidó y delegado de la ONU para la Migración celebró la medida. Desde la Coordinación para los Migrantes y Refugiados Venezolanos de la OEA, aplaudimos que la ACNUR se sume a la petición que hemos hecho de darle estatus de refugiados a los venezolanos. Es esencial proteger a cerca de 4 millones de personas en toda la región. Para hablar de esta petición nos acompaña desde Ciudad de Panamá William Spindler, portavoz de ACNUR para América Latina. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Por qué es esencial otorgar este estatus y obviamente la protección como refugiados? Bueno, hemos visto en el último año que la crisis política y económica en Venezuela se ha acentuado y esto ha llevado a un deterioro de la situación de derechos humanos, de seguridad y la situación humanitaria en Venezuela. Y por eso nosotros consideramos que la mayoría de las personas que salen de Venezuela en este momento califican bajo la Declaración de Cartagena, la definición de la Declaración de Cartagena, en el sentido de que su vida, su seguridad o su libertad se ven amenazadas por circunstancias que han agravado y perturbado seriamente la situación de orden público dentro de Venezuela. ¿Eso quiere decir que en todo caso también deberían de evitarse deportaciones, expulsiones, devoluciones forzadas sin importar el estatus legal? Así es, estamos hablando de que las personas que salen en este momento de Venezuela salen por las condiciones que se dan hoy en día, pero también las personas que han salido anteriormente y por otras razones, quizá por razones económicas o de otra índole, también se verían en la misma situación si fueran devueltas a Venezuela, en el sentido de que su vida, su libertad o su seguridad se verían amenazadas si vuelven o si son devueltas por fuerza a Venezuela. Ahora, el hecho de que los países otorguen este estatus de refugiados implica muchos gastos. Tengo información de que hay un cálculo que indica que los venezolanos continúan marchándose a una tasa de 3.000 a 5.000 por día. Es monumental el reto para cada uno de los países receptores. Así es, y hasta ahora los países de América Latina han mostrado una solidaridad y una hospitalidad ejemplar. En el caso de Colombia, 1.2 millones de venezolanos han sido recibidos en otros países como Perú, en Ecuador, en Brasil, en Chile, Argentina, etc. Entonces, sí hemos visto que los países latinoamericanos han respondido de una forma solidaria a esta situación, en algunos casos a través del mecanismo del asilo, otorgando la condición de refugiados, en otros casos como el de Colombia, dando otras formas de estatus legal que han permitido la regularización de más de 1 millón de venezolanos. Eso es muy importante y debe continuar, pero también es sumamente importante que la comunidad internacional, el resto del mundo, se solidarice con los países de América Latina, sobre todo con las comunidades que son las que están recibiendo a estos venezolanos, para que no se sientan solas y abandonadas y para que puedan continuar enfrentándose a este reto, porque la llegada de tantas personas obviamente tiene un impacto sobre la infraestructura, sobre la educación, la salud de estas comunidades. Pero si bien usted reconoce y agradece la solidaridad de muchos países que han respaldado en la medida de sus posibilidades a los migrantes venezolanos, también es cierto que no hay una política estándar entre los países de América Latina y el Caribe. ¿Se están quedando cortos? Y en todo caso, ¿cuáles son las claves para que de manera consensuada entre todos los países de la región se dé ese paso adelante?
Quedan aún algunas incoherencias, algunas diferencias en la respuesta, pero dentro de todo ha habido también un esfuerzo muy importante de coordinar esta respuesta a través del proceso de Quito, por ejemplo. Y eso es algo que nosotros estamos apoyando, nosotros, la Organización Internacional para las Migraciones y en su conjunto el Sistema de Naciones Unidas, estamos apoyando ese proceso porque nos parece sumamente importante precisamente de tener una respuesta coordinada para que no haya grandes diferencias en la manera en que se trata a los venezolanos en la región, en términos de su estatus y otras respuestas. Es por eso que estos esfuerzos deben continuar. Es cierto que todavía no hay una unidad y una coherencia total, pero esos esfuerzos se están llevando a cabo y son muy importantes. Hubo un plan de acción, por ejemplo, en Quito, que se está implementando y esto nos parece que es la manera de responder a esta situación. Pero de nuevo acá el apoyo internacional es fundamental de los agentes de desarrollo, por ejemplo, de los países donantes a este proceso. Me gustaría ir al día a día del ACNUR con el panorama que ustedes se enfrentan. Hay países que, por ejemplo, piden documentos oficiales de los venezolanos, algún documento que garantice su ciudadanía, algunos otros, algún expediente sin tener ningún delito en investigación. Es decir, hay solicitudes de gobiernos que a veces parecen dificultar aún más esta crisis que están viviendo las personas que tienen que salir de Venezuela. ¿Cuáles son los retos que ustedes observan para llevar a esos países hacia la dirección de otorgar un estatus como refugiados? Sí, es importante reconocer también los esfuerzos que los gobiernos están haciendo, precisamente no para impedir, sino que para facilitar el ingreso de los venezolanos. Simplemente le doy un ejemplo. 8 o 9 países de América Latina aceptan como un documento válido un pasaporte venezolano caducado. Esa es una situación que no se da en ningún otro lugar del mundo. Los países de América Latina han hecho muchos esfuerzos para facilitar, de hecho, la entrada de venezolanos a su territorio y para otorgarles un estatus legal. Esto es sumamente importante, es un ejemplo casi único en el mundo. En el momento en que en muchas fronteras se cierran a los refugiados, América Latina ha mantenido, a pesar de todo, sus fronteras abiertas. Pero también, obviamente, algunas comunidades, algunos países se encuentran en una situación en que a veces hay también políticas restrictivas. Entonces es importante apoyar a estos países, a estas comunidades, para que puedan seguir manteniendo sus fronteras abiertas y siendo solidarios, porque la responsabilidad y el peso de proteger y dar asistencia a todas estas personas no puede ser tomada por un solo país, ni por la región. Necesitamos una solidaridad internacional también. William, quisiera pedirle que nos explique con peras y manzanas a cualquier persona que esté viendo en este momento el programa que es un venezolano, ¿qué significa que le otorguen el estatus de refugiado? En términos de comida, de seguridad, de escuela, de protección, no sé, que fuera el ABC de qué significa ser un refugiado. Bueno, creo que es importante tal vez no enfocarnos solamente en el estatus legal de las personas, porque hay en este momento un número de personas que sin tener el estatus de refugiados tienen, sin embargo, acceso a servicios y no temen ser devueltos a sus países. Entonces, es importante reconocer que han habido cambios en las circunstancias en Venezuela, pero también que hay muchas personas que sin obtener el estatus de refugiado también tienen acceso a la protección y se ven en una situación regular. Eso es lo principal. Por otro lado, también los países en América Latina en general también se han abstenido de volver de forma forzada a los venezolanos a su país. Así que dentro de todo, la situación es positiva, pero es importante también que estas políticas se mantengan y que haya un reconocimiento de la comunidad internacional a los países que están haciendo estos esfuerzos, ¿no? Y también a las comunidades que reciben a los venezolanos, comunidades que también se ven puestas en situaciones de presión porque hay comunidades en Colombia, en Perú, en Ecuador, donde las escuelas casi todos los alumnos en las escuelas son venezolanos. Hay hospitales donde la mayoría de los pacientes son venezolanos. Entonces esto obviamente tiene un impacto en la economía y en los servicios de los países. Por eso es tan importante que haya una respuesta coordinada y también un apoyo internacional y un reconocimiento de estos esfuerzos. Porque si no, lo que podemos ver son expresiones de rechazo y de xenofobia contra los venezolanos
simplemente porque las comunidades llegan a un punto de saturación y en que no pueden continuar respondiendo como deberían o como quisieran. Claro, debido al interés que hay en nuestro auditorio por este tema, nos preguntan, por ejemplo, hay países que dan un permiso temporal de estadía y después tiene que seguir otro proceso para revalidar estos documentos. Cuando te dan un estatus de refugiado, ¿qué pasa? Bueno, el estatus de refugiado da una protección, que quiere decir que un país, digamos Colombia, por ejemplo, da a un venezolano que pide protección a Colombia porque no la puede encontrar en su país, pide esta protección y el país se la otorga. Eso es lo que significa el estatus de refugiado. Pero como decía antes, también hay otros estatus, otras situaciones como permisos temporarios de residencia que permiten a las personas trabajar, tener acceso a servicios y no necesariamente les dan la condición de refugiados, pero sí les dan la posibilidad de quedarse en el país de forma legal. Ahora, ¿y cómo combatir el problema de la xenofobia en estos países donde están acogiendo a los venezolanos? Nosotros pensamos que de dos formas. Primero, a través de educación, campañas de sensibilización para que las personas entiendan por qué los venezolanos tienen que salir de su país. No es porque quieran, es porque no pueden continuar viviendo en su país y es por eso que salen. Pero la otra cosa que es también sumamente importante es mayor solidaridad con esas comunidades para que puedan enfrentarse al reto de continuar apoyando y ayudando a los venezolanos, porque son comunidades en general, comunidades de escasos recursos. La mayoría de los venezolanos se encuentran en comunidades urbanas de escasos recursos y estas comunidades necesitan apoyo. Las municipalidades, los gobiernos locales de los países latinoamericanos han mostrado mucha solidaridad, apertura, hospitalidad, pero se está llegando a un punto de quiebre en el que si no se apoyan a estas comunidades podemos ver más expresiones de xenofobia. Entonces, las dos cosas, por un lado, educar a las personas, explicar por qué los refugiados están llegando y por otro lado también apoyarlas para que puedan, no se vean tan afectadas en su día a día. Claro, y una pregunta muy puntual. Hay zonas donde la gente, no solamente con los venezolanos, en los países receptores de migrantes, se llame México, Estados Unidos, Colombia, donde llegan, en este caso, venezolanos y se comienzan a dar cierto tipo de hostilidades por la cantidad de gente que llega, por la zona donde les toca vivir, así sea en un parque, en una jardinera, dormir, hacer sus necesidades ahí, comer ahí, y también comienzan a registrarse cierto tipo de delitos. Siempre es importante destacar que es una cantidad mínima en comparación de la cantidad de gente que llega a un país. Sin embargo, las personas que son originarias de esos países comienzan a exigir que se les mida con las mismas reglas legales que a los países, a los miembros que son, a las personas que son residentes de esos países. En esos casos, ¿cómo aplica el estatus de refugiado y cómo deben de actuar las autoridades de esos países receptores de migrantes? Bueno, dejemos en claro desde un principio que el estatus de refugiado no da impunidad a una persona. Las personas tienen que respetar la ley, cumplir con las leyes, las normas del país donde se encuentran. Eso es fundamental. Pero como usted bien decía, los casos que han habido de personas que han abusado de esta hospitalidad y también de casos de xenofobia contra ellos son limitados en la totalidad de la situación. La gran mayoría de venezolanos han encontrado solidaridad y apoyo en los países en los que se han encontrado. Justamente yo estuve la semana pasada en Ecuador y en Perú y vi con mis propios ojos cómo los ciudadanos de esos países se solidarizaban de forma espontánea con los venezolanos. Yo hablé con un padre de familia en Quito que me dijo: yo atravesé Colombia y Ecuador, he tardado 20 días en llegar hasta Quito desde la frontera con Venezuela y durante esos 20 días, todos los días yo comí gracias a la solidaridad de las personas en Colombia y en Ecuador. Entonces, recordemos que sí hay casos de violencia, hay casos de xenofobia, hay casos de refugiados venezolanos que abusan la hospitalidad, pero la inmensa mayoría de los venezolanos son personas que
cumplen la ley, personas que simplemente están buscando la protección, la seguridad o la posibilidad de sobrevivir, y la gran mayoría de los países donde llegan lo reciben de una forma solidaria, generosa, y eso es lo que debe de continuar, pero tampoco es una cosa que podemos simplemente pensar que se va a dar para siempre. Tenemos que apoyar a esas comunidades para que puedan continuar llevando esta carga. Le agradezco a William Spindler, portavoz de ACNUR para América Latina, por estos minutos para el auditorio de la tarde. Muchas gracias. Hasta luego.